Bueno, bienvenidas nuevamente a todos y hoy vamos a hablar un poquito del mercado inmobiliario y por qué reviste tanto interés a nivel mundial, ¿no? Desde cómo funciona como actividad productiva, es decir, el producto en sí mismo que genera, la actividad profesional, el desarrollo, la generación de trabajo, hasta el negocio en sí mismo. Pero dentro de lo que es el negocio inmobiliario como tal, tiene la particularidad de que principalmente es una actividad que mueve millones de dólares y que va generando además una serie de subnegocios, de otras actividades que se van generando a lo largo del armado que tiene que ver con la estructuración, la construcción, el desarrollo, la comercialización, hasta la entrega del producto final. Van generándose una serie de negocios, subnegocios asociados con ese flujo de dinero que se maneja en un negocio inmobiliario, que por supuesto además siempre involucra grandes montos, que lo convierte en una actividad que también tiene que ser analizada, o muy especialmente desde mi perspectiva, como un negocio financiero, ¿no es cierto? Y ahora, para esto, por ahí es interesante también ver cómo funciona en sí mismo, o cuál es el proceso de producción, por así decir, de un desarrollo inmobiliario, cuál es la estructura patrimonial o las fuentes de financiamiento dentro de un desarrollo inmobiliario y cómo de alguna manera la tokenización busca capturar ese valor y convertirla en fichas o tokens que sean accesibles cada vez a más personas, es decir, que puedan participar de ese negocio que tiene tanto atrás desde pequeños montos, obteniendo las mismas rentabilidades que los grandes inversores. Así que si querés saber más, vamos a ver un poquito cómo funciona en sí mismo el proceso de producción dentro de un desarrollo inmobiliario. Entonces, si tuviéramos que analizar a los desarrollos inmobiliarios como desde la perspectiva, ¿no? Con una visión del proceso de producción, obviamente que analizando una actividad industrial estándar, podríamos decir que tenemos que tener una materia prima, un proceso de producción y un bien de cambio o producto terminado, vamos a decir así, como finalización de este proceso. Pero si lo tuviéramos que pensar dentro de los desarrollos inmobiliarios, dentro de lo que es el negocio inmobiliario, la materia prima, podríamos decir que tiene que ver un poco con el dinero, ¿no? Como la materia prima principal, el dinero, claramente porque es la fuente de financiamiento a través de la cual empieza a correr cualquier proyecto, ¿no? Pero acá estamos hablando de proyectos que además tienen un inicio y un fin, igual que cuando se produce un producto, ¿no es cierto? Entonces, la primera materia prima que deberíamos identificar tiene que ver con el dinero. Por supuesto, también intervienen en este proceso de producción como materia prima el terreno, ¿no? El bien principal. Pero lo cierto es que con dinero podemos comprar terreno. Muchas veces esa materia prima, terreno, también ingresa como canje dentro de los desarrollos. Pero básicamente esto sería, ¿no? Dentro de lo que es bien de cambio o producto, vamos a decir que son los metros cuadrados o el rendimiento medido en dinero de ese proceso de producción. Ahora, si nos adentramos específicamente en qué es este proceso de producción, la pregunta es, ¿qué encierra o qué es lo que hay en el medio? Y por ahí esta es una buena manera de distinguir lo que es la actividad productiva, como decíamos recién, qué produce, ¿no? ¿Cuál es el producto final? Una casa, una oficina, una cochera, un centro comercial, de cuál es el negocio que encierra al desarrollo inmobiliario. Entonces, en esta pregunta, por ahí es interesante un poco analizar en este proceso de producción las etapas, ¿no? Desde lo que tiene que ver con el desarrollo, el gerenciamiento, la administración del proyecto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el desarrollo comercial y financiero, como la estructuración inicial del negocio, el gerenciamiento de obra y el administrativo, que es parte de ese proceso, que tiene que ver con ese atrás que hay dentro del negocio inmobiliario, la administración legal, la fiscal y contable, por supuesto, la financiera, ¿no? Esta gran actividad dentro de lo que es el negocio inmobiliario en sí mismo, y la administración de obra. Todas estas etapas que tienen que ver un poco vienen a generar esta interacción entre el terreno y o el dinero como materia prima y los metros cuadrados o los rendimientos como producto final. Y acá la mayoría suele asociar, es decir, ¿qué es lo que vincula a la materia prima con el producto terminado como proceso de producción? Muchos lo suelen asociar con la construcción como actividad productiva pura y dura, ¿no? Y un poco acá
la idea es empezar a ver más allá de esto que tiene que ver con la construcción, que por supuesto es una actividad esencial en el desarrollo inmobiliario, que en el medio hay un negocio y que como tal debe ser analizado como un proyecto de inversión, y esto es lo que convierte al negocio inmobiliario en un negocio con una gran faceta financiera, ¿no es cierto? Entonces, este preámbulo implica que dentro de este proceso de producción tendremos que evaluar cuáles son los costos que están asociados con la construcción, por supuesto, medir la capacidad de generar ingresos futuros, ¿no? Es decir, como flujo, ¿eh? Y cuál es la rentabilidad efectiva. Esto se puede medir como foto, es decir, bueno, ingresos estimados en base a determinados escenarios de venta, menos costos conforme a determinados escenarios de avance de obra, consecuentemente rentabilidad, pero la realidad es que esto, como actividad y como negocio financiero que entendemos que es, debe analizarse como una película, ¿no es cierto? No como una foto, porque el estático de la foto tiene esta particularidad de simplificar la ecuación. Pero lo cierto es que el negocio inmobiliario se mueve en base a las fuentes de financiamiento que lo nutren. Y acá es donde me parece interesante que podamos analizar, como en cualquier proyecto de inversión, cómo funciona esa estructura patrimonial y estructura de financiamiento, es decir, cómo se financian o cuáles son las fuentes de financiamiento que suelen utilizarse y particularmente en la Argentina, cuáles son las más utilizadas para llevar a cabo proyectos de esta envergadura y de este nivel de generación. Y para eso, un poquito, la idea es para eso un poquito la idea es analizar esta estructura patrimonial en cualquier proyecto, de cualquier negocio, en cualquier proyecto, siempre arrancaremos con una estructura básica, ¿no? Es decir, el capital que aportan los socios, los inversores, es el activo principal de ese proyecto, y aquí hay una equivalencia entre activo y capital. Pero lo cierto es que a medida que vamos avanzando, es decir, que requerimos mayor flujo de dinero, fondos, de recursos, de materiales para poder avanzar con ese proyecto, el activo va creciendo y empezamos a incorporar dentro de esa estructura de financiamiento el pasivo. Básicamente el pasivo es esos compromisos tomados con terceros, ¿no? Básicamente en este caso, hablando desde lo financiero, dinero tomado de terceros para poder alimentar este activo que es justamente el que tiene una capacidad de generar un flujo de fondos futuros. Ahora bien, este pasivo, que pasa a convertirse en la fuente de financiamiento principal dentro de los proyectos, no es un único pasivo, sino que también va a desagregarse, ¿no? Obviamente que a medida que va avanzando el desarrollo de los proyectos, el pasivo de alguna manera va consumiendo esa estructura patrimonial, entonces obviamente proporcionalmente el capital tiene menos participación que la deuda tomada respecto de terceros. Y en el caso de esta estructura patrimonial, la diferencia, esto es un poco más contable, pero la diferencia entre activo y pasivo se denomina patrimonio neto, ¿no es cierto? Ahora bien, el activo también se va desagregando, no es un activo solamente, ¿no? En este activo vamos a tener una parte que será fondos que utilizamos para hacer las compras, para ir haciendo las inversiones que necesitamos, y en el caso de los desarrollos inmobiliarios, al principio, sobre todo, una gran parte de ese activo estará conformado por el terreno. A medida que va avanzando, ¿no es cierto?, la obra, incluimos dentro de este activo, dentro de esta capacidad de generar flujo de fondos de este negocio, la obra, ¿no? Es decir, todo lo que vamos invirtiendo en obra, en construcción, en materiales y en profesionales que intervienen y demás, va conformando esta otra parte del activo que tiene que ver con la obra. A medida que seguimos avanzando, el activo se incrementa y consecuentemente también el pasivo, es decir, vamos tomando más compromisos con terceros para financiar justamente el crecimiento, por ejemplo, en este caso, de los desarrollos inmobiliarios de la obra. Ahora bien, dentro de lo que es la estructura patrimonial del pasivo, por un lado, los desarrollos inmobiliarios se financiarán con proveedores, ya sea lo que llamamos cuenta corriente tradicional, ¿no es cierto? Es decir, una cuenta corriente a 30, 60, 90 días de pago, ¿no? Que eso forma parte de la cadena de financiamiento de corto plazo. Y por otro lado, tenemos la fuente principal de financiamiento, en el caso de la Argentina, que tiene que ver con la preventa, es decir, con estas ventas que suelen hacerse o por pago contado o en cuotas, por la cual tomamos dinero de inversores
que van a comprar sus unidades, pero que básicamente hoy nos están dando dinero para de alguna manera pagar ese derecho, la adjudicación de una unidad, y que en la estructura patrimonial de este proyecto forma parte del pasivo, ¿no es cierto? Ahora bien, distinguiendo un poco lo que es el patrimonio neto del pasivo, vamos a decir que lo que conforma el patrimonio neto es el capital aportado por los socios y los rendimientos generados por el negocio. Y como tal, los socios son inversores activos, es decir, aportan capital, trabajo, tiempo, a cambio de un retorno con cierto nivel de riesgo que dependerá de cómo evolucione ese negocio, ¿no? Pero es esencialmente un inversor activo, es un inversor que hace para que esto se vaya generando. Y dentro de lo que es el pasivo, como valga la redundancia, son inversores pasivos, es decir, están esperando un retorno o un rendimiento sin hacer nada más que aportar dinero. Esta distinción es interesante, mucho más también desde los jurídicos, es decir, en el orden de prioridades, quién cobra primero y demás, que eso ya lo abordaremos en la parte legal, pero básicamente esta idea del inversor pasivo, es decir, el que aporta dinero sin hacer otra cosa más que aportar dinero, que es fundamental porque sin el mismo no podemos avanzar en el proyecto, no realiza no es activo en cuanto a el avance de ese proyecto. Asimismo, también están dentro de la estructura patrimonial del pasivo la parte del pasivo que está vinculada con préstamos, esencialmente, ¿no? Es decir, los proveedores son aquellos que financian de alguna manera a cierto plazo el pago de materiales o bien de servicios. La preventa dentro de los desarrollos inmobiliarios está asociado con ese dinero tomado de terceros a cambio del derecho de adjudicación de las unidades, y los préstamos son líneas que se pueden tomar, ya sean bancarias o con algún otro acreedor privado, que de alguna manera tienen como condición el repago del capital más alguna tasa, ¿no es cierto? Y esto dependerá de quién sea ese prestamista, y esto también es interesante eh, porque en todo el mundo, salvo en Argentina, las líneas de financiamiento para proyectos grandes, como son también los desarrollos inmobiliarios, están muy ligadas a las instituciones financieras, es decir, son los bancos los que prestan de alguna manera el dinero para que esto suceda, ¿no? Entonces, tenemos a un inversor activo que espera un retorno, pero que trabaja para que esto se genere, a un inversor pasivo, puro y duro, es decir, un inversor que pone dinero a cambio de obtener dinero en el caso de los proveedores, o bien en el caso de la preventa, la entrega de las unidades o ese derecho de adjudicación. Y por otro lado tenemos a los acreedores que esperan el retorno de un capital más intereses. Es decir, esto es lo que nosotros dentro de desarrollos inmobiliarios distinguimos como, dentro de los proveedores, la cuenta corriente, pagar a plazo, o los canjes, es decir, me entregas materiales y yo te doy derechos de adjudicación, con lo cual pasan a convertirse casi en inversores de preventa. La preventa pura y dura, es decir, los boletos o las cobranzas que voy recibiendo a lo largo del desarrollo en concepto de ventas, y los préstamos, dentro de los cuales tendremos a los acreedores privados y a los bancos como fuentes de financiamiento. Ahora bien, lo cierto es que hoy, si yo me pongo desde el lado del inversor, el inversor hoy tiene muchísima cantidad de opciones, es decir, teniendo capital disponible para prestar, ya sea yo un banco o bien sea un privado, lo que tengo que analizar básicamente es cuáles son las alternativas en las cuales puedo colocar ese dinero, ¿no? Esto pensado desde instituciones que tienen grandes montos de dinero hasta aquellos que tienen pequeños ahorros, que es un poco la idea que nosotros logramos o buscamos capturar. ¿Qué particularidades tiene este mercado? Que es un mercado que para ingresar tiene altas barreras de entrada financieras, esencialmente, es decir, pueden participar de este negocio y sus rendimientos en general, en la mayoría de los casos, aquellos inversores con montos muy altos, es decir, desde $100.000 para arriba, para poder participar de rendimientos acordes. Esos inversores hoy están analizando muchísima mayor cantidad de opciones, porque claramente lo que va a definir su interés en la participación es cuánto ponen y contra qué tasa, ¿no? Y esta tasa hay que medirla, porque ese es lo que nos habla del rendimiento de ese dinero colocado o hundido en un proyecto de un otro. Ahora bien,
un poco para que entendamos también cómo funciona este mundo inmobiliario y cómo genera distintos negocios y cómo es esencialmente una actividad financiera, porque la materia prima principal es el dinero y aquello por lo que se coloca dinero en un proyecto inmobiliario, en la mayoría de los casos puede llegar a verse como algo aspiracional, quiero tener mi casa, pero básicamente siempre está la expectativa de ganar en ese producto. Pero este activo que tiene a su vez otras posibilidades de generar negocios, lo que nosotros buscamos a través de la tokenización, a través de la incorporación de la tecnología, porque a diferencia de otros instrumentos como crowdfunding o como los fondos comunes de inversión, que en sí mismos también son vehículos que buscan generar flujos de inversión, el crowdfunding, microinversiones y los fondos comunes de inversión generando una cartera de inversiones, que si se trata de un fondo común de inversión inmobiliario, además está asociado, ¿no? a la actividad, pero a diferencia de otras actividades, o simplemente por compararlo con el crowdfunding, la particularidad es que tiene un sustento atrás respecto a este del token, ¿no? Es decir, estamos hablando de un negocio que tiene en sí mismo un activo que tiene una gran potencialidad de generar un flujo de fondos futuros, que a su vez tiene capacidad de ir generando distintos negocios, para lo cual requiere tiempo, y ese tiempo, por supuesto, se mide en dinero, es decir, que en sí mismo hay un negocio financiero, que lo que nosotros buscamos es capturar, encapsular, es decir, esto implica de parte del equipo que tokeniza, entender muy bien cómo funciona ese negocio y lograr capturar ese valor, esa capacidad de generar un flujo de fondos futuro y convertirlo en un paquete, ¿no es cierto? O por así decirlo, en donde podamos reforzar todas esas bondades, ¿no? Es decir, tokenizar como forma de generar un valor adicional, de convertirlo en algo accesible, descentralizado. Esta particularidad la veremos cuando veamos un poco más cómo funciona el mundo en sí de la tokenización, pero básicamente estamos hablando de un token que funciona en una red distribuida, con un montón de protocolos de seguridad y demás, ¿no es cierto? Que además me genera renta. Y en el caso de la Argentina, permite convertir ahorros en pesos en dólares de manera indirecta, es decir, en lugar de ir y comprar dólares, yo voy, compro dólares y además invierto en algo que me genera rendimientos a futuro. Y además, esta posibilidad de haber convertido este paquete y dividirlo en la cantidad de partes o tokens que permitan que esto no tenga una barrera alta de entrada, sino que sea accesible a pequeños inversores que compren pequeñas cajitas o pequeñas cuotitas, o como decimos nosotros, que tengan acceso a los tokens y que esos tokens se conviertan efectivamente en dinero. ¿Qué cambia en el medio? Básicamente cambia en la utilización de la tecnología, la seguridad, la instrumentación jurídica, que por supuesto lo hemos hablado en más de una oportunidad. Esto no es algo que se maneja extraoficialmente a través de la blockchain. No, esto básicamente es un negocio real en un activo, real con una estructuración jurídica real, con rendimientos reales, para lo cual se utiliza la tecnología, en este caso la tecnología blockchain, para lograr una performance mucho más segura, un token que sea trazable, que a su vez sea intercambiable, que pueda tener esto que se conoce como mercado secundario, es decir, que yo pueda comprar mi token, ir generando rendimientos, en nuestro caso, en el caso de Metro Futuro, mensualmente se liquidan los rendimientos, que pueda vender esos tokens, ¿no? Liquidarlos, o bien sostenerlos, o bien reinvertir mis rendimientos, y que directamente sea yo el titular que posea ese token y también la capacidad de transarlo a través de un mercado que funciona con un montón de protocolos que lo hacen mucho más seguro. Ya hablaremos también de cómo funciona el mundo de la tokenización y los smart contracts y la autoejecución de estos contratos, pero que básicamente el objetivo es este, ¿no? Cómo convertir, cómo trazar ese puente entre un negocio real con todas estas particularidades que contamos, es decir, que genera un flujo de fondos real, que genera un rendimiento que se liquida mensualmente, es decir, que es palpable, y llevarlo de vuelta
al mundo real, a esto de volver a tener dinero fiat. El puente está en la tecnología, tanto para estar en el mundo real, ver un negocio y llevarlo a la tokenización, como si soy inversor y tengo pequeños ahorros, lo tengo de alguna manera en pesos o en dólares o como los quiera tener y lo quiero llevar a este instrumento de inversión para, además de dolarizarme, invertirlo en un activo real que me genere rendimientos, insisto, en el caso de Metro Futuro, mensuales, pero existen muchísimos otros negocios que están también tokenizados. Y finalmente, estos rendimientos y el capital aportado, volver a utilizarlos en el mercado real. Bueno, esto es, creo que uno de los puntos más interesantes dentro de lo que es la tokenización, la capacidad de ir del mundo real al mundo tecnológico, porque no es un mundo irreal, ¿no? Simplemente estamos utilizando la tecnología como puente para hacerlo accesible a nivel mundial en pequeñas porciones de inversión y con los mismos rendimientos que existen para los grandes inversores. Es decir, que la idea es bajar las barreras de entrada, mostrar la esencia, porque acá, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tokenización, eh, eh, para poder lanzarlo, por ejemplo, en nuestros casos de España, nosotros tenemos un white paper donde está contada toda la historia del negocio, desde qué activo es, cómo generan los rendimientos, qué tipo de rendimientos, quiénes son las partes, cuáles son los riesgos, que por supuesto deben estar expresados porque en sí mismo es importante que el inversor sepa los riesgos que está asumiendo al invertir. Y todo esto está contado en un white paper que está disponible, al que se suscriben los tokenistas. Es decir, que hay acá un juego permanente entre este mundo real y el mundo tecnológico, en donde, insisto, la tecnología funciona como un puente para hacerlo accesible a todo el mundo y bajar las barreras de entrada de un negocio que realmente es muy interesante, que tiene muchísimo potencial y que, como dijimos al principio, en el mundo real mueve millones de dólares, genera enorme cantidad de fuentes de trabajo y tiene una potencialidad, podríamos decir, que puede predecirse a mediano plazo, como hacemos nosotros, entre 2 y 4 años, como decir, che, este inmueble puede tener este recorrido de precio, puede generar estos alquileres, pero que tiene una potencialidad todavía más grande de generar un flujo de fondos a lo largo del tiempo que debe ser incluido en esta cajita que convertimos en pequeñas cuotitas. Espero que les haya servido este pequeño análisis en el cual, bueno, un poco la idea es insertarnos cada vez más en qué es lo que están comprando cuando están comprando un token. Simplemente es una ficha de una pieza súper grande que tiene que ver con el negocio inmobiliario, del cual nosotros consideramos que sabemos un montón, porque somos especialistas, nos dedicamos a esto hace muchos años, y por ahí el diferencial que tenemos como equipo es que todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento que arrastramos de trabajar con hace muchísimo tiempo, con muchos clientes y en sí mismo con el mercado, desarrollando también a nivel personal, lo volcamos acá para que se vea que más allá del producto final y más allá de todo lo que tiene que ver con esto, hay un negocio financiero. El objetivo es llevarlo a esto utilizando la tecnología, convirtiéndolo en fichitas en las que vos podés invertir. Esto no es una apuesta, esto no es una timba. Básicamente hay un activo real con muchísimo sustento y el objetivo es que cada vez pueda haber más personas que estén participando de este modelo de negocio. Nos vemos la próxima.